¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Gracias por estar del otro lado. Estamos arrancando un nuevo programa de daños colaterales aquí por la pantalla de Canal 10. Como lo hacemos habitualmente con muchos temas de actualidad y también entrevistas, nosotros vamos a ir planteando los temas de la semana, sobre todo, ¿no? Así que lo vamos a ir desarrollando durante una hora aquí en nuestro programa. Desde ya agradeciendo a todos aquellos que se comunican con nosotros a través de las redes sociales, a través del teléfono de la producción. Vamos a ir armando los programas de acuerdo a los temas que nos van planteando seguramente. Y nosotros arrancamos inmediatamente nuestro programa porque ya tenemos invitados y mucho para informar en esta tarde, ¿sí? Vamos a hablar de los operativos antidroga en la provincia de Tucumán, especialmente con la aplicación de la ley de narcomenudeo, esta posibilidad que se ha dado en la provincia hace un tiempo y que ha permitido a la policía de Tucumán y a la justicia poder actuar en muchos casos y que ha tenido muy buenos resultados. Y es por eso que aquí en nuestro living vamos a presentar al comisario Jorge Nacuse. Él es director general de la DIGEDROP aquí en la provincia de Tucumán. Le vamos a dar la bienvenida. Comisario, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por estar aquí en el programa. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, comisario, hablábamos de la ley de narcomenudeo, que ya está en plena aplicación hace un tiempo aquí en la provincia de Tucumán, y a través de las informaciones vemos de que hubo muchos procedimientos. ¿Qué es lo que ha permitido esta ley a partir de su aplicación en la provincia, comisario? Sí, la verdad que ha sido realmente un antes y un después de la aplicación de la ley 9188, conocida como ley de narcomenudeo. El éxito redunda en la agilidad, en la rapidez, desde el momento de que el vecino, que colabora en forma anónima con la policía, nos da una información acerca de un domicilio, o dos o más, o un grupo de personas que está en un barrio infringiendo la ley de droga, vendiendo veneno. Llega a nosotros la información, elevamos nosotros un aviso anónimo a la Fiscalía. Bien. La Fiscalía luego nos autoriza mediante un oficio judicial la investigación en contra de estas personas, de estos domicilios. Ahí la rapidez, muchas veces en 15 días, 20 días, logramos conseguir los elementos de prueba contundentes para determinar en cuál de estos domicilios se comercializa con estupefacientes, y la justicia acciona dándonos la medida de allanamiento, y como resultado del allanamiento y de la investigación previo y del secuestro de los domicilios, claro, ya directamente va. Apresar a las personas, poner tras las rejas, detenerlo, y luego, a lo sumo en 30 días más, llega un juicio oral, corto, rápido, eficaz, y bueno, termina con ya sea sentencia, pero generalmente si hay elementos de prueba, son condenados, ¿no? De 4 años, 4 años y 6 meses, 5 años. O sea que la aplicación de esta ley es rápida y eficaz. Perfecto, y el trabajo que tienen que hacer ustedes tiene que ver fundamentalmente con lo que usted comentaba, ¿no? Los elementos de prueba, eso que necesitan para que efectivamente estas personas sean procesadas, llevadas ante la justicia, y esto lleva un trabajo bastante exhaustivo por parte de la policía, ¿no? Sí, así es. Con el paso de los años, mi dependencia ha ido profesionalizando en la capacidad de buscar los elementos de prueba y pasar desapercibido en los barrios generalmente periféricos, que son los lugares donde venden, y se logra recabar la mayor cantidad de datos posible para poder determinar quién es el jefe de la organización, quién guarda, quién le vende, quién hace de vigilante en la esquina. Al momento de los allanamientos, ya cada uno está claro para la justicia cuál es la función de cada uno, y cuando van al juicio oral, así también será la condena que le corresponde a cada uno, ¿no? Claro, y en este caso, comisario, también es muy importante que ya estamos hablando con la aplicación de la ley de fiscalías especiales para este tipo de procedimientos, es decir, que les permiten actuar con más rapidez a ustedes cuando ya tienen esos elementos de prueba. Sí, así es. Nosotros, es un éxito también de la aplicación, que tengamos 2 fiscales que trabajan exclusivamente con la aplicación de esta ley de narcomenudeo, el doctor San Juan en la capital y el doctor Evia en el sur, Centro Judicial Concepción, los cuales constantemente tenemos reuniones para ir, ellos nos van pasando las directivas, las necesidades básicas para probar una comercialización, una tenencia simple, cómo llevar una causa a un juicio, y eso ha llevado también cierta agilidad, porque los mismos fiscales, cuando son reincidentes, estas personas ya van conociendo también a las personas que venden, conocen la historia, no tienen que empezar de nuevo. Entonces eso produce también la acumulación de causas y lo que se ve aparejado en el resultado final en un juicio oral.
Bien. porque se juntan 2 o 3 causas. Bueno, la pena es superior. Seguro que sí. Bueno, comisario, para que la gente entienda, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de narcomenudeo? Y especialmente cuál es la diferencia de por ahí grandes procedimientos que realiza, por ejemplo, la Policía Federal Argentina, tanto en Tucumán como así en otros puntos del país. ¿Cuál sería la diferencia en cada caso de intervención que tiene la policía y la Policía Federal? Bueno, se entiende como narcomenudeo el escalón inmediatamente superior al consumidor, o sea, la persona que le da a ese chico que directamente ya la consume. Y lógicamente que nos encontramos dentro de la provincia de Tucumán, porque la ley 9188 es de aplicación solo en la provincia. Solo en la provincia. Solo en la provincia. Cuando se investiga otras causas que muchas veces nacen en la provincia y pasa a la justicia federal, entre las dos justicias hay un entendimiento, un buen diálogo. También eso ha facilitado que en Tucumán tengamos un buen diálogo. En otras provincias a veces no se ha adaptado muy bien, como en Córdoba, por ejemplo, que hay un problema, le llamemos celos entre las dos justicias. Entonces ha traído aparejado demoras. Cuando hay demoras y nosotros nos peleamos, ganan los otros, los malos. Entonces eso acá en Tucumán no ha existido, hay un muy buen diálogo y pasa a competencia de la justicia federal cuando la causa nosotros consideramos de que hay demasiada organización y ya hay un eslabón que sale de la provincia. Generalmente, si estamos hablando de cocaína, Salta, Jujuy, Bolivia, o si es marihuana, Chaco, Formosa, Paraguay. Entonces pasa inmediatamente a competencia de la justicia federal. Muchas veces también pasa a la inversa, investigando una causa que pensamos que es una organización grande, resulta que se trata de narcomenudeo, entonces pasa de la justicia federal a la justicia provincial. Bueno, actuamos en consecuencia. Claro, exactamente. ¿Le ha pasado, por ejemplo, de ir a un procedimiento por narcomenudeo de un kiosco, como se denomina habitualmente, de venta de drogas, y encuentran que se trata de una organización delictiva o una organización que va más allá, como usted decía, de la provincia o de un simple lugar de venta? Sí, hemos tenido casos que por competencia de la justicia provincial se ha allanado, se ha encontrado buena cantidad, ha intervenido la unidad fiscal de narcomenudeo, ha tomado toda la... ha procedido al secuestro, ha procedido a las detenciones de las personas y una vez que la ha tenido apresada, recién da intervención a la justicia federal. Perfecto. No en el momento porque se pueden perder algunos elementos. Actúa y después una vez que se determina de que es ya de competencia, pasado al otro escalón, da intervención en la justicia federal, no hay ningún problema en eso. Ahora, comisario, ¿tienen ustedes a un número alrededor de cuántos son los procedimientos que se han realizado hasta ahora referido a la aplicación de la ley de narcomenudeo en Tucumán y cómo ha sido el porcentaje de crecimiento, que me imagino tantos años dentro de la fuerza, ha visto algún tipo de diferencia en la cantidad de procedimientos que se han realizado hoy en lo que se refiere a los procedimientos antidroga? Sí, así es. Desde la aplicación de la ley llevamos más de 2.200 procedimientos con secuestro de droga, de los cuales son 851 allanamientos que ha realizado toda la policía de Tucumán con secuestro de droga con pocas cantidades, porque no nos olvidemos de que esto se trata de fraccionamiento, pero en pocas cantidades. Y eso ha provocado un sinnúmero de detenciones de personas que, bueno, lo tengo acá anotado. Llevamos 2.062 personas detenidas por infracción a la ley de droga. Y se calcula más o menos un 30% que salen condenados, ¿no?, por la aplicación de esta ley. Claro, me imagino, comisario, con su experiencia en lo que se refiere a la policía de Tucumán, ¿qué hubiera pasado en caso de que, por ejemplo, hoy, pensando un poco, no existiera la ley de narcomenudeo? ¿Qué podría haber pasado en Tucumán con este tipo de cosas, procedimientos? Hablan de más de 2.000 detenidos, más de 2.000 procedimientos hoy en contra del narcotráfico. Bueno, si bien es cierto, nosotros tenemos 2 juzgados federales que están trabajando y nosotros con ellos trabajamos las causas que se vende droga en Tucumán, pero que tiene una conexión con otra provincia. Exacto. Entonces estamos trabajando, si bien es cierto, esto ha venido a servir como una gran rueda de auxilio la aplicación de esta ley, porque si no hubiésemos estado solo con la justicia federal trabajando, ¿no? Claro. Entonces esto ha sido de una gran ayuda y bueno, y el resultado es altamente positivo, los números lo demuestran, ¿no? Exacto. Y bueno, comisario, hablando un poco a la ciudadanía, ¿no?, porque usted comentaba y decía, bueno, cuando el vecino denuncia, cuando el vecino se acerca, ¿cuál es el mensaje para ese vecino, ¿no?, que ve, que observa estos movimientos, que sabe cuáles son los lugares donde se están vendiendo estupefacientes que perjudican obviamente a los jóvenes, a los niños incluso del barrio, ¿no? ¿Qué confianza le dan desde la policía para que efectivamente pueda realizar una denuncia?
La ley 23737 de estupefacientes, que era la ley madre para la aplicación, para esta lucha contra la droga, tiene un artículo que nos obliga a nosotros a mantener el anonimato. Entonces la persona tiene que llamar al 911, tiene que llamar a 911 tranquila y dar toda la información. No tiene que pensar que la policía conoce todo. Claro. No conocemos todo, hay mucha gente también que está incursionando de nuevo en esto, entonces no lo conocemos. Tiene que dar los nombres de las personas que vende, los lugares donde la guarda, cuál es la estrategia, cómo vende, qué sustancia vende, y hacer el llamado 911, ese ticket de incidencia en 4 o 5 horas desde que nace ya está en la oficina mía para que nosotros le remitamos a la fiscalía. Bien. A la espera de un oficio que se investigue ese hecho. O sea que eso es rápido, es rápido. Y bueno, después los medios de prensa se hacen cargo de difundir, digamos, nuestro trabajo. Claro, y le contestamos, digamos, a la persona que anónimamente ha colaborado. Quiero decirle que mucha gente colabora, mucha gente en todos los barrios, hay mucha gente buena que quiere colaborar, quiere que esto se acabe. Quiere terminar con este flagelo, ¿no? Porque es un flagelo, especialmente, como usted decía, los barrios periféricos de lo que es la capital, bueno, también en el interior de la provincia, y que lo están observando a metros en el barrio, en la cuadra, tal vez en la escuela, en tantos lugares donde frecuentan los niños y los adolescentes, ¿no? No quiero dejar pasar la oportunidad. Tucumán ha planificado una estrategia de trabajo. Bien. La DIGEDRO trabaja en el interior de todo lo que hace Tucumán, mientras que se ha puesto una barrera en todos los puestos fronterizos, que se le llama el operativo Lapacho, donde forman parte múltiples dependencias, donde las más importantes son la división puesto fronterizo, que trabaja muy bien en el norte tucumano. Tiene procedimientos importantes, como el de hace unos días que secuestró 60 kilos. Se trabaja bien con la gente de las unidades regionales. Hace un tiempo atrás, ya con este gobierno, se adquirió 7 escáneres que son costosos, ¿no? Son 5 escáneres móviles y 2 fijos, como lo tiene el aeropuerto. Son 100, se le llama un metro por un metro, que entran las valijas, se hace control. Eso ha servido también para frenar, y muchas veces cuando tenemos dudas sobre una encomienda son testeadas con los escáneres, y si se ve algunos bultos anormales, se da intervención de la justicia y se logra la apertura de esas encomiendas. Bien. ¿Me entiendes? O sea que se viene luchando no solo dentro de la provincia, sino también en los puestos fronterizos, donde se viene trabajando muy bien. Sí, han tenido buenos resultados, que también a través de los medios de prensa, los medios de comunicación lo vamos reflejando, ¿no? Así es. Más allá de lo que tiene que ver con elementos de contrabando, como usted dice, muchos de estos procedimientos se han encontrado droga, en gran cantidad, en menor cantidad, pero droga que ingresaba a la provincia. Así es. Muchas veces vienen bultos en infracción a la 28415, que es el código aduanero, y en el medio de esa ropa vienen envoltorios con droga, tanto marihuana como cocaína. Bueno, también se trabaja en forma conjunta con las fuerzas nacionales, que también tenemos un buen diálogo con Gendarmería, Policía Federal y la PCA. Se trabaja bien, ¿no? En forma conjunta. Perfecto. Bueno, es bueno saberlo, comisario, sobre todo conocer los detalles de cómo son los procedimientos, de cómo es el engranaje, ¿no?, de trabajo que realiza la policía de la provincia. Usted decía Policía Federal, Policía Aeroportuaria, todos los estamentos que están vinculados, el Poder Judicial, para que efectivamente estos procedimientos tengan un muy buen resultado, que es lo que hemos visto habitualmente a través de los medios. Sí, comisario, nosotros le agradecemos mucho que esté aquí en el programa, comentar esta información sobre todo a la gente, que se anime a denunciar, darle la confianza para que se acerque y dé datos y colabore. Como usted decía, mucha gente que ha colaborado y que ha tenido sus buenos resultados, y eso es bueno saberlo también. Sí, así es. Dejar un pequeño mensaje. Sí, por favor. A los papás, a las mamás, a los hermanos mayores, que observen a su hijo, a su hermano. Cuando un chico ha cambiado de su manera de ser, ha cambiado de amistades, ha cambiado su manera de vestir, algo nos está diciendo. Entonces, debemos prestar atención en eso, no solo dejarle los hijos para que el Estado le cuide en la calle. También esa mirada maternal, que observa que algo le está pasando al menor, al hijo. Entonces también tenemos que hacer hincapié en eso, ¿no? En volver al hogar, volver a esa mirada maternal, que encuentra detalle en los hijos. Sí. Si de repente mi hijo se vestía o tenía una amistad y de repente está cambiando, vuelve 3, 4 de la mañana, nos está alertando, es como que 3 de la mañana se nos prenden todas las luces de la casa con el televisor y el equipo de música a todo volumen.
está pasando algo. Claro, Entonces no es normal y tenemos que actuar en consecuencia, y hacer el seguimiento a los chicos, porque muchas veces después los padres lo ven como que el chico es un delincuente y no, muchas veces se puede recuperar la situación. Es un chico adicto que ha empezado a consumir, entonces prestar mucha atención en eso, ¿no? Perfecto, excelente el mensaje, comisario. Bueno, recién fuera de cámara también conversábamos algo y una frase que usted me decía: la calle abraza a todo el mundo. Sí, pero es muy peligroso. No siempre es la mejor escuela. Exactamente, sí. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Comisario, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Gracias por estar aquí en el programa. Bueno, hablando de los procedimientos y para que ustedes tengan información, como decíamos, de cómo se da la aplicación de la ley de narcomenudeo aquí en la provincia de Tucumán a través de la DIGEDROP, personal policial, la justicia, como decíamos, todo este engranaje que funciona en pos de terminar con esta situación y ojalá sea muy pronto con este flagelo que hoy ataca no solamente a la provincia de Tucumán, sino también a muchas jurisdicciones y también en el país. Nosotros vamos a cambiar totalmente de tema porque vamos a presentar a otra de las invitadas que tenemos hoy en el programa en Daños Colaterales. Estamos hablando de Marita Ortega. Ella es psicóloga infantil, está en comunicación con nosotros a través de vía Meet. Sí, estamos con ella. Licenciada, ¿cómo le va? Buenas tardes. Karina Ponce le saluda aquí en Canal 10 de Tucumán, Daños Colaterales. Bienvenida. Hola, bienvenida Karina, para vos, para los oyentes. Gracias por invitarme. Exactamente. Bueno, vamos a hablar especialmente referido a las falsas denuncias, que es un tema que tratamos constantemente aquí en el programa, y situaciones que ponen en el medio especialmente a los niños, ¿no? A los niños en situaciones de separación o conflictos matrimoniales que obviamente no tienen absolutamente nada que ver, pero en definitiva son por ahí dañados con esta situación. ¿Cuáles son los casos que usted ha tenido la posibilidad de conocer y sobre todo su experiencia con este tema, ¿no? De los niños en medio de estos conflictos que tienen que ver con la justicia? Bueno, pido disculpas que estoy con un poquito de tos. Sí. Mira, yo soy presidenta de la Asociación Civil Infancia Compartida, sí, que es una ONG que justamente no promueve los derechos del niño, en especial el que tiene que ver con criarse de manera igualitaria con mamá y con papá. Bien. También acompaño a la fundación, a la Asociación Civil Lucio Dupuy, a Ramón y a Silvia, que son sus abuelos, sí, que son los que estuvimos hace poquito acá en Tucumán. Así es. En unas jornadas donde, bueno, nos convocó la niñez, digamos. Así es. ¿De qué trata nuestro trabajo? Bueno, tiene que ver con que cuando una pareja se separa, a veces lo puede hacer anteponiendo los deseos y las necesidades de los más pequeños por sobre la de los adultos, pero nos encontramos con que día a día hay separaciones y divorcios altamente controvertidos donde se ponen las necesidades y los deseos de los adultos por encima de la de los niños. Y ahí es donde aparece esto que decías vos de las falsas denuncias. Exactamente. No es lo mismo una falsa denuncia entre particulares que cuando se trata de lo que fue una pareja conyugal, ¿sí? Con común, ¿no? Cuando hablamos de que hay hijos en común, ya la pareja es parental, ¿sí? Porque ese niño los une como familia, aunque estén separados o divorciados. Entonces, lo que fuimos viendo con el avance y luego de décadas de atravesar esta problemática es que aparecen estas falsas denuncias con la intención de uno de los dos progenitores de separar al otro de su hijo o sus hijos. Esto terminó siendo un flagelo y muchos se preguntan ¿y por qué? ¿Antes no pasaba? Sí, viene pasando desde hace muchos años, muchas décadas, pero pensemos en que se avanzó mucho en materia de derechos para los adultos. Por ejemplo, el causal de divorcio, ¿sí? Antes tenías que tener una causal para divorciarte y el otro te lo tenía que dar el divorcio. Hoy eso no sucede. Exacto. Hoy está el juicio express y la no causal, o sea, no tengo que justificarlo y además lo hago rápido, ¿sí? Aparecieron nuevos modelos de familia, las familias ensambladas, las familias monoparentales, homoparentales, bueno, hablamos de familias con ese. Entonces, todos estos son nuevos modelos, ¿sí? Que se van dando en un movimiento social. Sí. Chocan los paradigmas con el otro vigente, que era la madre que cría y el padre proveedor, ¿sí? Así es. Esto también ha generado una influencia. Y la sacralización de este ejercicio de la maternidad, ¿no? Una madre sacra que no se puede equivocar, que... Claro, pendiente de los hijos. Exactamente. Todos estos avances y estos nuevos cambios de paradigma
se olvidaron de los niños. ¿Sí? El evento de ese divorcio express, no causal, y está muy bien que haya estos nuevos derechos, se olvidaron de qué pasa, cuál es el lugar donde quedan esos niños cuando aparece la grieta entre mamá y papá, papá, mamá, mamá, ¿no? Como se haya conformado esa familia. Y nosotros nos empezamos a dar cuenta que por esa grieta se caían los niños. Y hay un alto porcentaje de psicopatología infantil y posteriormente adulta que tiene relación estricta con estas cuestiones de divorcios altamente conflictivos. ¿Cuáles son esas patologías a las que hace referencia el licenciado? Es decir, estamos hablando ya de las consecuencias de estos niños que han vivido este tipo de situaciones, ¿no? Sí, mira, las consecuencias son el caso por caso, ¿sí? Bien. Hay que ver el caso por caso. Lo que yo te puedo decir es que la infancia, durante los primeros años de vida y hasta que se termina de completar, lo podemos hablar desde la psicología, desde la neurología, ¿no? El cerebro, pasado los 20 años, termina de formarse, ¿sí? Entonces, durante los primeros años de vida, estamos en momentos fundacionales del aparato psíquico. Estamos en momentos de matriz. Por eso es un momento tan delicado. Y el cachorro humano viene a este mundo inmaduro, ¿sí? Necesita el auxilio de un otro sí o sí para la sobrevida. Esto en el mundo científico ya se sabe hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, llegamos a este mundo en un estado de vulnerabilidad, ¿sí? Desde una dependencia absoluta, y se va alcanzando progresivamente la autonomía. Esa dependencia de un otro absoluto hace, y es la que da lugar también a que en la ley los niños tengan este plus de derechos que tienen a partir de la Convención de los Derechos del Niño. Bien. ¿Y esto por qué pasa? Justamente por lo que me preguntabas vos, porque se sabe que las consecuencias del maltrato infantil en la infancia dejan secuelas de por vida. Claro. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy rápido. No, perfecto, se entendió perfectamente. Y también me llamó mucho la atención una palabra que vos utilizabas, esto de el flagelo. Existía antes, pero evidentemente ustedes, como en tu caso, como profesional de la psicología y otros profesionales que intervienen en estas situaciones, se han dado cuenta de que esto ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Sí, mira, de esto ya hablaba, por ejemplo, un pediatra y psicoanalista. Hoy justamente salió una nota de una psicóloga en Infobae que lo cita, que es Donald Winnicott, ¿no? Que tiene una casuística enorme, eso quiere decir que atendió a miles de niños. Y él hablaba de conflicto de lealtades, ¿no? En realidad el texto se llama Lealtades y Deslealtades. Bien. Y ni más ni menos, para no ser tan técnica, habla de esto, ¿no? Cuando un niño se ve obligado y le debe lealtad a uno de los progenitores. Al conviviente por lo general, pero no siempre, ¿sí? Sí. Entonces, esto estamos hablando de muchos años atrás. Hoy tenemos nuevas conceptualizaciones. Vas a escuchar hablar de influencia maliciosa, de manipulación del apego, de parentalización, de alienación parental, ¿sí? Niño hechizado, dice Perrone, otro autor es también reconocido que habla de abuso sexual infantil. Sí. O sea, hay muchas conceptualizaciones que hablan de que la manipulación, ¿sí?, que ejerce en la asimetría de poder que hay entre los padres respecto a los hijos, ¿sí?, esta manipulación es maltrato infantil grave, ¿sí? Claro. También lo dice UNICEF, ¿no? En sus recomendaciones y en sus guías para cómo abordar el maltrato infantil. Es muy importante que lo recalques de que es un tipo de maltrato infantil y que las consecuencias son evidentes, como vos decías, a lo largo de los años, cómo se van comprobando este tipo de cuestiones, especialmente con los daños que esto provoca. ¿Y de qué manera se puede garantizar lo que vos decías, lo que hoy falta, que tiene que ver con los derechos de los niños en medio de un conflicto parental? Bueno, mira, acá tienen que intervenir los tres poderes, ¿sí?, para prevenir esto. La deprivación afectiva, o sea, deprivar a un niño de la nutrición afectiva de ambos progenitores, no solamente es maltrato infantil, sino que es un terreno fértil para la psicopatología, porque tenemos que hablar de identidad, tenemos que hablar de vínculos primarios, tenemos que hablar de un montón de cuestiones que son estructurales, son como si les dijeran los cimientos de un edificio. Entonces, para abordar un tema como este tenemos que acudir al poder ejecutivo en búsqueda de políticas públicas y de educación en respecto a esto, ¿no? Parece que no, pero hay que educarse sobre cómo hago para separarme sin dañar a mis hijos, dejando las cuestiones de los adultos de lado y
funcionando con las habilidades parentales, que son las de protección y barrera protectora para que no le lleguen estos estímulos y estas bombas a nuestros hijos. Es verdad, la verdad que es muy importante. Sí. Eso es en el Poder Ejecutivo, ¿no? Que es quien debe lanzar las políticas públicas. En tanto lo legislativo tenemos varias leyes. Bien. El tema es que están un tanto decorativas, ¿sí? Porque tenemos una convención que tiene rango constitucional en nuestro país, tenemos la ley propia, la 26061, tenemos la de impedimento de contacto, que es una ley penal, 24270. Bien, pero sigue pasando y está en aumento. Entonces no está funcionando algo. Y fundamentalmente, Karina, el Poder Judicial. No puede ser que las pericias lleguen 2 o 3 años después de proceso. 2 o 3 años después de proceso. ¿Cuánta demora? No, es un montón. Que los chicos quedan además al cuidado del progenitor que denuncia falsamente, porque siempre hablamos cuando no hay causa fundada. Claro. Por supuesto. Exacto. Cuando no hay causa fundada, es al revés. El maltratador está del lado del que hace la denuncia. Y esto se descubre 2 o 3 años después. Y ahí, o 4 o 12, tenemos casos de 12 años de impedimento. Y el daño ya fue grande. Exacto. ¿Cómo? Y el daño ya fue grande con ese tiempo. Y todos conocen a Damián de Santo, que es un actor muy reconocido en nuestro país. Él ha sufrido un impedimento vincular de 12 años con su papá, sin causa fundada. El padre no hizo nada para perder el vínculo. Claro. ¿Sí? Ahí hay testimonios de él. Exactamente. Bueno, Marita, te vamos a pedir un minutito para que puedas descansar, porque la charla obviamente va a ser extensa, tenemos mucho para hablar con vos. Nosotros vamos a una pequeña pausa en daños colaterales y vamos a retomar esta charla, que es muy interesante, hablando de las consecuencias de los niños en este tipo de conflictos y sobre todo con las falsas denuncias y los daños que provocan como un tipo de violencia a los pequeños. Ya volvemos, vamos a una pausa y ya vamos a continuar con más aquí en Daños Colaterales con la licenciada Marita Ortega. Bueno, retomamos este segundo bloque ya de Daños Colaterales y vamos a seguir con esta charla muy interesante con la licenciada Marita Ortega. Ella es referente de la Fundación Infancia Compartida. Estamos hablando de toda esta situación o tipo de maltrato infantil a través de lo que son estas separaciones conflictivas y los niños que quedan en el medio de muchas situaciones que se dan en el ámbito parental. Sí, bueno, le vamos a dar la bienvenida nuevamente. Bueno, licenciada, estábamos charlando de qué es lo que se necesita para garantizar especialmente el tema de los derechos de los niños, que no sean vulnerados, este derecho a tener una relación con papá, con mamá y con la familia de ambos. ¿Cuáles son los elementos que hoy tiene en los juzgados, por ejemplo, para poder garantizar este tipo de cuestiones? Hablando un poquito más de lo que tiene que ver con el Poder Judicial, vos planteabas recién el tema de las demoras que hay en poder resolver por ahí ciertas cuestiones o pericias, por ejemplo, o investigaciones que realiza el Poder Judicial. Sí, mira, lo primero que se me viene a la mente es decirte celeridad. ¿Sí? Los juzgados necesitan celeridad. Hay una degradación de los vínculos y una naturalización de la degradación de los vínculos. Entonces, cuando llega una denuncia a un juzgado y hay un menor, ¿sí? Pero porque es una pareja parental, la cosa se tiene que mirar de otra manera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa hoy con los juzgados? La gente a veces tiene la ilusión de que no puede resolver en el ámbito privado, va a la justicia y pasa un poco lo que pasa en las películas, ¿no? Va una trabajadora social, descubre la verdad. Bueno, no, todo eso solo pasa en las películas. No pasa acá. Acá funciona de diferente. ¿Cómo operan los juzgados? Y bueno, vamos a hacer una analogía con una operación médica, ¿sí? ¿Qué pasaría si cuando yo me voy a operar no me hacen un prequirúrgico? Claro. ¿Sí? No saben cuál es mi estado, no hay un diagnóstico presuntivo aunque sea. ¿Sí? Entonces cualquier persona, cualquiera de los oyentes que ha pasado o conoce a alguien que pasó por una operación, sabe que primero se hace un pequeño estudio previo de ese cuerpo antes de cortarlo. ¿Sí? Sí. Entonces, la justicia no funciona de esa manera. Acá no hace el estudio previo, acá corta el vínculo directamente. Y está bien, porque probablemente sea una urgencia y hay que averiguar si realmente ese niño es maltratado o no. Pero esto no se puede demorar en años. Esto en un mes debería estar resuelto. En un mes deberían las partes y el niño haber sido periciado, porque la parte probatoria en problemas de familia es muy poco tangible. Se tratan de problemas afectivos, emocionales. Entonces, los informes psicológicos no son vinculantes como una prueba, pero sí se agarra de eso el juez para resolver porque no tiene mucho más.
Claro. Entonces, y uno de los elementos fundamentales en este caso, Marita, tiene que ver con la cámara Gesell, ¿no? Como se la conoce como un elemento fundamental, como vos decías, para buscar esas situaciones o para tener un elemento de prueba cuando se realiza una investigación. ¿Cómo ves el tema de muchos niños que por ahí pasan varias veces por la cámara Gesell, justamente por estas demoras o falta de celeridad que vos decías de la justicia? Mira, en cuanto a divorcios altamente conflictivos o separaciones o familias en conflicto, vos pensás que pasan por cámara Gesell cuando se trata de lo penal, ¿sí? Sí. Cuando la denuncia de abuso o de maltrato tiene un tenor que implica que intervenga la parte penal. Es una declaración testimonial que se mediatiza con psicólogos, ¿sí? Dada la complejidad de abordar un aparato psíquico de un niñito. La verdad que sí, hay un montón de modificaciones que dicen los peritos, yo no hago esa parte, pero por supuesto estoy en contacto con ellos, claro. Y hablan de cuestiones que se pueden mejorar, como las filmaciones, la presencia de los peritos de control y un montón de cuestiones más para no tener que revictimizar a los chicos yendo a declarar constantemente. Pero como te decía, del 100% de los padres y las madres que hoy no pueden ver a sus hijos injustificadamente, más o menos es un 30% que corresponde a denuncias de abuso. Las otras denuncias pueden llegar a ser irrisorias, ¿sí? Como por ejemplo, le sacó el protector solar, le puso protector solar brutamente, ¿no? Y eso generó un corte de vínculo de 3 años. O le dio una galletita Oreo y no de agua, o viceversa. Bueno, o le compró una Barbie y no le quiso comprar una Barbie. De verdad, no les estoy exagerando. Claro, o sea, son situaciones reales, digamos, las que vos estás planteando, ¿no? Casos reales donde se ha dado, digamos, que se haya roto el vínculo por este tipo de cuestiones. Sí, por este tipo de cuestiones, imagínense un niñito, por ejemplo, de 6 años esperando que papá lo... Pongo un ejemplo de papá, pero puede ser de mamá, que papá lo vaya a buscar al colegio y de repente papá no va. Y a partir de ese día, papá no va nunca más. No lo ve más. Sin anestesia. Ahí, ¿cómo operó la justicia? Operó sin anestesia. ¿Y quién le explica lo que está pasando a ese niño? ¿El progenitor conviviente, que es quien realiza la denuncia falsa? Claro. ¿Entienden la desprotección a la que es como una trampa siniestra en este punto? Y después tenés a la justicia que te dice que está abarrotada de expedientes, que es real, están abarrotados de expedientes, pero no es una respuesta para los niños. No es como renegatorio del sufrimiento, es como, bueno, estamos tapados de justicia. Así es. Tapados de expedientes, ¿sí? Así es. Bueno, Marita, para seguir con este tema, vamos a ver en estos momentos un video de la actriz Cecilia Dopazo que hace referencia justamente a estas cuestiones. Lo vamos a ver y lo vamos a compartir con la teleaudiencia y con vos. Dale, gracias. Trataba, ¿viste? Laburaba para estar presente. Y mi mamá ninguneaba eso. Y mi papá ninguneaba a mi mamá también. Y las dos cosas eran una manera de ningunearme a mí, porque yo estaba compuesta de las dos cosas. De un lado y del otro. Como si estuviera, yo era una mitad. Cuando estaba con el otro era otra mitad, no era un entero nunca. De repente me hablaba muy mal, me decía esto, tu papá, que no pasa plata, que es un tacaño, que bla, 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 bla. Portero. ¿Hola? Sí, ahí baja. Tu papá. Y yo tenía que irme con ese ser humano que me habían dicho que era un monstruo. Pero intercedé, no quiero ir. Y era como, ¿viste? Vos decís, pero ¿no te das cuenta que me estás soltando a los lobos? Estás diciendo que son lobos. Mi papá no era un lobo, pero yo lo veía medio lobo. O sea, no tenía ganas de ir con él. Porque mi mamá se la pasaba diciendo que era un lobo, que era una mala persona, que, ¿entendés? Me hablaba pésimo. Y fue muy conmovedor para mí, porque por un lado estaban esos papeles de la justicia llenos de membretes y sellos y firmas y, bueno, cosas así muy, muy formales, intrincadas. Pero por otro lado, me conmovió un montón ver papeles y papeles y papeles y papelitos de mi papá haciendo cuentas, viendo a quién le pedía prestada qué plata para poder viajar, porque mi viejo no estaba en una posición holgada. No es tan lineal, pero a mí me resultó de un alivio caer en una psicóloga, una chica joven, a los 12 años míos, con la que yo enseguida tuve mucha empatía y me resultó
de un alivio poder hablar con alguien que no estuviera del lado de uno ni del lado de otro y que yo pudiera decir lo que quería y eso iba a quedar en la privacidad de esas 4 paredes. Y iba feliz a la terapia. La verdad que muy contundente el relato, licenciada, que realizaba justamente. Recién vos dabas un ejemplo del ambiente artístico. Bueno, acá estamos dándote una persona pública que le ha tocado vivir esta situación y también plantea lo que vos mencionabas, ¿no? La influencia que tiene el adulto sobre el niño, la influencia que tuvo lo que su madre le decía sobre su padre y el miedo que le provocaba él con su padre, cuando tal vez su padre no era eso que le decía a su madre, ¿no? Y esa es una de las tantas que ella describe. Sí, que cuando lo decís, te escucho y digo, qué intrincado para explicar, ¿no? Sí. Porque tenía miedo de ir con su padre porque le decían que era un lobo, pero en realidad no era un lobo, pero ella igual le tenía miedo. Claro. Es realmente enloquecedor para los chicos. Hay una autora muy conocida, Piera Launier se llama, por ahí lo pronuncio medio mal, pero esa es la autora, y dice que la relación de odio, ¿sí?, que une a la pareja parental porta escenas mortíferas, ¿sí?, para la constitución del aparato psíquico de los hijos. Qué bárbaro. Miren si no es contundente, ¿sí? Hay está Néstor Córdoba, que es director de posgrado de la UBA, ¿sí?, de la Cátedra de Psicología, del posgrado, y también participó en el Observatorio de Niñez y Adolescencia, y él también habla, ¿no?, de cómo los niños se convierten en objetos sacrificiales en la contienda parental. Es decir, para el niño lo percibe como un ambiente bélico, ¿sí? Acá hay una guerra y ni siquiera estoy en el medio. Yo soy por momentos el botín y por momentos soy la bala, ¿sí? Claro. La bomba en sí misma que se dispara hacia el otro progenitor. Claro, que lo decía también ella, ¿no? Que lo decía Cecilia, nunca me sentí un todo, me sentí a la mitad de uno o la mitad del otro, con tan solo 5 o 6 años. También es una frase que me quedó, ¿no? Como describiendo cuáles eran las sensaciones que ella tenía en ese momento. Exacto, Karina, bien que hiciste pie ahí, porque nosotros los adultos que criamos a nuestros hijos tratamos, no lo hacemos conscientemente a veces, ¿no? Pero tendemos a la integración, ¿sí?, del aparato psíquico, a que se cierre y se vaya construyendo ese aparato psíquico. Esto que cuenta Cecilia, lo que hace es invitar a la fragmentación, ¿sí?, a la disociación, claro, que es absolutamente un campo fértil, como decía antes, para la psicopatología. Es en contra de lo que el niño necesita. El niño no soporta, no tiene todavía herramientas, ¿sí?, para elaborar esa semejante guerra y esa contienda entre los padres. Tal cual. Y bueno, y ella también, una de las explicaciones que daba y cómo de alguna manera pudo tratar este tema con libertad y con comodidad, y hablaba del papel del psicólogo, ¿no? De cómo esto le había ayudado a poder comprender muchas cosas y a poder sanar todo esto que ella había vivido, ¿no? Un papel que es fundamental y sobre todo, ella decía, ya a los 12 años, cuando había pasado un poco, y tener esa privacidad y esa posibilidad de hablar de eso, ¿no? Sí, por suerte, Cecilia, hay que evaluar el caso por caso. A los 12 tal vez pudo empezar a elaborar, claro, y hacer los duelos que quedaron cristalizados, ¿sí?, porque son chicos que no pueden hacer los duelos. Claro. De repente se corta el vínculo, y el duelo, ¿cómo se hace? El trabajo del duelo es un trabajo psíquico que se hace con el auxilio de un otro cuando somos chicos. Luego cuando somos grandes podemos, pero se hace con el auxilio de un otro y hay que hablar, hay que poner palabras. Imagínate, Karina, que el progenitor conviviente que hizo todo esto adrede, sí, está muy lejos de facilitarle y de ejercer su rol, su función materna o su función paterna, de poder ayudarlo a elaborar ese duelo. Entonces son traumas acumulativos, duelos cristalizados, sí, hay un montón de cuestiones que quedan ahí, que por suerte Cecilia a los 12, y supongo que también sublimó mucho por medio de la actuación, ¿no? Exacto. Todo sirve, todas las herramientas sirven. Exacto. La verdad que es muy importante. Y ahora, licenciada, ¿qué mensaje le darías a las familias que seguramente están viendo esto? Tal vez están en una situación conflictiva, o por ahí, como vos decían, pensar en los niños en el momento de por ahí romper la pareja, tratar de evitar esto de romper el vínculo parental. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Has estado en Tucumán, has planteado esto con mucha gente que ha visitado allí la exposición en la legislatura. ¿Cuál sería tu mensaje? A ver, es difícil tener un solo mensaje, son muchas cosas las que se me vienen a la mente para decir, pero principalmente hay un saber que tenemos que tener todos, hay varios saberes, ¿no? Pero al menos 3, digo.
Uno, el estado de vulnerabilidad y prematurez que tienen los niños, ¿sí? No se les puede tratar como un adulto, no podemos esperar que ellos elaboren las cosas y que funcionen como nosotros queremos. Ahí hay un estado de vulnerabilidad muy grande, como venía diciendo, y esto hay que tenerlo en cuenta. Y después, algo muy importante, las cuestiones y los efectos y las consecuencias que todo esto traen muchas veces no se ven en lo inmediato, ¿sí? Se ven cuando ya está cerrado, cuando ya pasó la adolescencia, y realmente el trabajo que hay que hacer para desanudar todas estas cuestiones que quedaron, estos traumas, estos duelos sin poder elaborar y demás cuestiones, son realmente muy difíciles. Hay un padecimiento asegurado, no sabemos cuál, pero hay un padecimiento asegurado. Entonces, responsabilidad afectiva, nutrición afectiva por parte de ambos progenitores. No soy dueña ni son dueños de los hijos para tomarlos como objetos. Bien. Tus hijos y tus sobrinos o tus nietos tienen sentimientos separados de los tuyos, ¿sí? Entonces, hay que condenar estas cuestiones. Yo estoy seguro que los que nos están escuchando, y a alguno le pasa, y si no le pasa, conoce a alguien que le pasa. Claro. Es así, así que por eso tu mensaje va a llegar y seguramente muy bien. Y vos decías, está la Fundación Infancia Compartida. ¿Cuáles son las redes? ¿Cómo lo pueden encontrar? Como para tener información, la gente por ahí busca este tipo de apoyo o de información, como para no actuar, como vos decías, de esta manera y tener en cuenta o a mano este tipo de recomendaciones. Sí, en realidad me gustaría que puedan ver los capítulos completos del ciclo Atrapados, que está en YouTube. Ah, bien. Perfecto. Sí, estamos en Instagram, en Facebook, pero me interesa que vean los capítulos de Atrapados donde está Gastón Recondo, el periodista deportivo, Damián de Santos, Cecilia Dopazo, Rolly Serrano. Hay muchos que han pasado por esto. Bien. Ahí van a poder acceder a todo este material que es la voz de los hijos. Y también, Karina, permitime que te agregue esto último. Sí, por favor. No nos olvidemos que el maltrato infantil y la obstrucción de vínculos mata, ¿sí? Y tenemos el caso de Lucio Dupuy, ¿sí? Así es. Que antes de sufrir todas las vejaciones que sufrió y todos los golpes que le dieron muerte, que en realidad lo asesinaron, antes de todo eso funcionó esto, ¿sí? Se produjo la obstrucción de vínculos. Todo el linaje paterno de Lucio Dupuy estaba impedido de llegar a Lucio. Este es el plan siniestro. Entonces, miren si no tiene consecuencias graves, ¿no? Exacto. La verdad que tenemos un lamentable ejemplo de este tipo de casos, así que hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo antes de actuar, ¿no? Como vos bien decías, cuando se da una situación de separación o de divorcio en la pareja. Licenciada, te agradecemos muchísimo, ¿sí? Esta comunicación con nosotros, Marita, por estar a disposición. La verdad que ha sido una charla hermosa. Podemos hablar muchísimo más, pero creo que ha quedado muy claro el mensaje hacia la gente que está del otro lado, referido justamente a este tema y el daño que provoca a los niños este tipo de situaciones. Sí, licenciada Ortega, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable. Ahí estábamos entonces con la licenciada Marita Ortega de la Fundación que está trabajando justamente con la forma de garantizar estos vínculos parentales y brindar conciencia e información. Lo que escuchábamos para que estas consecuencias graves no afecten a muchos niños o a más niños que lamentablemente hoy ya tienen consecuencias aquí en nuestro país, ¿no? Bueno, cambiamos de tema totalmente. Vamos a seguir hablando aquí en Daños Colaterales, en este caso de actualidad, de un tema que ha provocado y ha causado conmoción en los últimos días referido a la página policial. Vamos a ver el informe. En Daños Colaterales vamos a hacer referencia a uno de los hechos policiales que conmocionó en esta semana. Estamos hablando de un doble homicidio en San Cayetano donde padre e hijo fueron asesinados. El pasado lunes, los detenidos por el caso, luego de una exhaustiva investigación policial, Alexis Eugenio Rombiux, de 27 años, y Nelson José Basualdo, de 38 años, fueron acusados por este doble crimen en San Cayetano, en el que fueron asesinados José María Altamirano y su hijo Santiago Ramiro Altamirano. El jueves 22 de agosto, cerca de las 22 horas, las víctimas, José María Altamirano, de 38 años, y Santiago Ramiro Altamirano, de 19 años, circulaban en una motocicleta Honda CG 125, cuando al pasar por calle Anselmo Rojo al 400 del barrio San Cayetano, tuvieron una discusión con Basualdo, Rombiux y otros sujetos.
En este contexto, de acuerdo a la acusación, Basualdo extrajo un arma de fuego calibre 22 desde su vivienda ubicada en el mencionado lugar y se le entregó a Rombiux. Con el claro propósito de provocarle la muerte a las víctimas, efectuó varios disparos en su contra, recibiendo José María 11 impactos en tórax y miembros superiores e inferiores que le produjeron el fallecimiento prácticamente en forma inmediata. En tanto, su hijo recibió 16 impactos en hemitórax derecho y brazo derecho que le ocasionaron serias lesiones en los pulmones, el corazón y el hígado, provocándole la muerte. Finalmente, los atacantes se dieron a la fuga a bordo de un automóvil Fiat Argo. En la audiencia, el fiscal Pedro Gallo presentó el caso y solicitó imputar a Basualdo y Rombiux por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. A su vez, pidió que se le ordene la máxima cautelar, la prisión preventiva por el plazo de 4 meses para continuar con las medidas pendientes en el caso y especialmente la investigación. El juez interviniente concedió la preventiva, pero estimó que 90 días serían suficientes por el momento para avanzar con la investigación e imputar a estas personas que fueron detenidas por este doble homicidio en San Cayetano. Bien, ahí planteábamos este tema de actualidad de lo que pasó esta semana en el ámbito policial, en el ámbito judicial. Ya hay prisión preventiva para estas personas, quienes fueron identificadas como 2 de los autores de los disparos que mataron a padre e hijo allí en la zona de San Cayetano, como veíamos. Y nosotros ya estamos llegando al final de Daños Colaterales. Bueno, agradecerles a todos ustedes que han estado del otro lado, que permanentemente nos colaboran también con lo que es el trabajo de producción, de las notas, de lo que vamos mostrando a través del programa todas las semanas. Así que nosotros vamos a seguir seguramente con todos ustedes en contacto y a su disposición. Nos reencontramos el próximo domingo a las 17:30 aquí por la pantalla de Canal 10 con Daños Colaterales. Muchas gracias y hasta la próxima semana.